Después de ver la negligencia de Dina, de acuerdo al capítulo 34, donde vemos al pastor Jacob de su familia, de su linaje, podemos nosotros comprender, hermanos, que los hombres de fe no están libres de los problemas de cada hogar. Y los que son hombres de fe deben de estar preparados para las adversidades que llegan a la vida y deben de estar preparados para poder darse cuenta, hermanos, de que el mal no descansa y que a veces los cristianos por imprudencia caen a mano del enemigo por dar lugar a que sean influenciados en su manera de pensar, de hacer, de las cosas como el mundo vive. Y a veces el cristiano es atraído por esa forma de pensamientos o sentimientos o acciones. Entonces, cuando nosotros vemos acá a la luz de la palabra lo que le pasó a Jacob, al pastor Jacob, que vio lo que estaba pasando con su familia, Dios estaba al tanto. Él sale de ese lugar y al salir de ese lugar, nosotros podemos darnos cuenta que de acuerdo a lo que nos leyó el hermano Salvador, es que Dios le dice a Jacob que subiera a Betel. Betel, un lugar ya aparentemente un lugar que ya había quizás hasta pasado de la mente de Jacob, posiblemente ya ni se acordaba de ese lugar, posiblemente el pueblo tampoco se acordaba de ese lugar, pero Dios, que está al tanto de las circunstancias, les hace recordar que en ese lugar Dios libró a Jacob de su hermano Esaú, pero que en este momento ahora Dios le dice que vayan a ese lugar, pero que antes de ir a ese lugar tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que hace una amonestación Dios hacia su pueblo, hacia los hombres de fe, empezando con Jacob. Por favor, se van a Betel para recordar que ahí yo libré a su padre de su hermano Esaú, lo libré de sus manos, pero también quiero que cuando ustedes suban, ustedes por favor dejen a todos los dioses que tienen ocultos dentro de ustedes. Podemos darnos cuenta que desde antes que sucediera el evento con Dina, nosotros podemos darnos cuenta que sus dos hermanos saquearon el pueblo. Y no solo saquearon el pueblo, sino también, mis hermanos, se llevaron cautivo a las mujeres, se llevaron cautivo a los niños y a todo el dote que pudieron ellos encontrar en el camino. Entonces, esto nos ayuda a comprender de que desde antes, si ustedes se acuerdan, el asunto de Raquel con su padre, también ella había llevado ciertos objetos que le pertenecían a su padre, que eran dioses. Y nosotros podemos darnos cuenta que en la trayectoria del pueblo de Dios, ellos fueron tentados para poder tomar cosas que no le agradan a Dios, objetos que usan los paganos para adorarlo, para poder hacerles dioses. Y esto es lo que hay en este peregrinaje que ya había venido desde tiempo atrás y que toma fuerza cuando estos dos hermanos vengan a su hermana Dina, porque ella fue ultrajada de parte del hijo de este príncipe, de este rey, y que ellos mataron a todos los varones y llevaron cautivos a todas las mujeres y niños, pero que ya ellos habían tomado ciertos objetos que utilizaban las naciones paganas, las naciones incircuncisas, naciones impías, naciones que no tienen temor de Dios, naciones que no les interesa la palabra de Dios, naciones que no les interesa tener una relación correcta con Dios. Esto, mis hermanos,
nos hace recordar que el pueblo de Israel en su peregrinaje, ellos fueron tentados a tomar objetos que no son agradables delante de Dios que ellos lo tuvieran. Y ahora Dios le dice a Jacob, por favor, vas a subir a Betel y allá me vas a levantar un altar para recordar cómo te libré de Esaú, pero también tenés que de alguna manera preparar al pueblo para que ellos tengan ese encuentro muy sincero conmigo, sin cargas del mundo, sin peso del mundo, sin influencia del mundo. Y por favor, Jacob, tenés que exhortar al pueblo, tenés que recordar al pueblo que ellos tienen ciertas cosas ocultas, escondidas, y que yo te mando, por favor, que lo saquen. Y cuando nosotros vemos que Jacob sabía de antemano que Dios quería corazones limpios, corazones puros, actitudes sinceras, pensamientos puros. Dios obra en la vida de los hombres de fe, en su corazón y en su mente, para usarlos y poder exhortar al pueblo cuando de alguna manera hay ciertas cosas ocultas dentro del propio pueblo. Y esto, si no se hacía, pues de alguna manera iba a dar ciertos problemas en este encuentro del pueblo con Dios, porque Jacob era el modelo, Jacob era el quien Dios había llamado para exhortar a su propio pueblo para que pudieran presentarse delante de Dios con un corazón puro y con un corazón sincero, sin idolatría, sin las influencias del mundo. Esto nos ayuda a comprender que hay una exhortación también para un culto colectivo, un culto donde es llamado el pueblo para honrar, para adorar, para exaltar el bendito nombre de Dios. Nos ayuda a comprender cómo Jacob, como el pastor de su propia familia, toma la iniciativa no solo de amonestar al pueblo para que se purifiquen, sino también exhortarlos para que den un culto colectivo al Dios de los cielos, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto, mis hermanos, nos ayuda a comprender la gran responsabilidad que se tiene el ser pastor de una familia. Más que el pastor congregacional, el pastor familiar debe de ser el primero en ser responsable para ser modelo, para poder enseñar a su familia, a su linaje, a sus descendientes, a los que forman parte de su sangre. Recordarles que si Dios se agrada en que el hombre de fe tenga un altar para tener una relación correcta con Dios, Dios les recuerda a través de amonestación pura y divina que primero tienen que purificarse y sacar los dioses que estorban, y por el otro lado tomar la responsabilidad de poder alabar a Dios, de poder darle honra y gloria a Dios, de poder estar en esa congregación de santos, en esa congregación de pueblo para poder exaltar el bendito nombre de Dios. Jacob fue modelo. Jacob, Dios lo usó para que los hombres, sus hijos, su descendencia se dieran cuenta de cómo él tenía la responsabilidad de ser pastor. Nos ayuda a nosotros para poder meditar, mis queridos hermanos, que tenemos que entender que hay una exhortación acá, entender que Dios desea que el hombre tenga un altar con Dios para que tenga una relación correcta y sincera con Dios. Recordar de dónde Dios nos ha librado, de dónde Dios nos ha sacado del pecado, de dónde Dios no ha permitido que el mal destruya nuestra vida de acuerdo a sus propósitos egoístas del enemigo, sino de acuerdo al propósito de Dios, que tiene un plan hermoso de glorificación, de santificación, para poder nosotros gozarnos en los deleites espirituales. Amonestar para que siempre el pastor familiar esté viendo las actitudes
esté viendo los pensamientos y los sentimientos de los hijos para ver si no hay dioses escondidos en sus corazones y en sus mentes y en sus acciones. Recordarnos que la exhortación de congregarnos para darle culto a Dios es tal y como está enfocado en el Nuevo Testamento, de acuerdo a cómo lo describe la palabra de Dios. No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Lastimosamente, hermanos, muchos evaden esta responsabilidad creyendo de que cada mes que lleguen al templo, cada 3 meses o cada año, cada 6 meses, pues ellos lo ven como algo normal cuando no se tiene una fe vigorosa, una fe sincera, una fe donde el hombre pueda darse cuenta de las maravillas que Dios puede hacer cuando hay un culto de manera sincera con Dios, de manera personal, familiar, colectiva, para que Dios sea glorificado. Entonces nosotros podemos ver acá que la familia de Jacob dieron evidencia de un pueblo como fe, para que nosotros podamos darnos cuenta, hermanos, de que Jacob fue el modelo para que ellos pudieran dejar esos dioses robados, porque él toma la actitud de enterrarlos bajo tierra para que ellos pudieran olvidarse de esos objetos que son de tentación para sus hijos, para sus nietos y bisnietos, tataranietos, para que el pueblo aprenda a purificarse, aprenda a separarse de las cosas que no agradan a Dios. Y hermanos, nosotros tenemos la bendición ahora que el altar de Dios está en nuestros corazones, porque la Biblia dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Pero Dios a cada momento nos recuerda para ver dónde hay dioses paganos, dónde hay dioses que no le agradan a él, para que nosotros los quitemos, para poder nosotros tener una relación correcta con él antes, hermanos, y aprender a purificarnos para que nuestro culto sea un culto racional, un culto con responsabilidad. Somos cristianos y humanos que tenemos nuestras emociones, somos seres emocionales tal y como Dios nos ha creado. Pero no son las emociones que determinan nuestra relación de intimidad con Dios, porque hay muchas responsabilidades de por medio más allá de las emociones. Y entonces la palabra del Señor nos dice que nuestro culto debe de ser racional. Nuestro culto empieza con lo individual, lo familiar, lo colectivo, para aprender que hay, mis hermanos, la exhortación de poder nosotros recordar de ser responsable en participar con nuestros hermanos en la fe para dar gloria, honra al Dios Todopoderoso. Sale en evidencia que este pueblo es de fe, porque si ellos no hubieran sido de fe, ellos no hubieran entregado los dioses al escuchar la exhortación de su padre, que tenían que purificarse de los dioses paganos. Y hermanos, vemos acá la obediencia de un pueblo, la obediencia a su padre, ni aún en sus flaquezas como humanos que van caminando, que van peregrinando sobre la tierra, pero se dan cuenta que tienen un pastor espiritual más que un padre paternal, y ven a Jacob como ese pastor, obedeciéndole, entregándole esos dioses que no edifican la vida espiritual, que contaminan el alma del hombre, que hace que el dolor llegue y ciegue al hombre espiritualmente cuando se tiene dioses ajenos, dioses paganos, fuera de Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, podemos nosotros darnos cuenta que cuando hay un pueblo sometido a Dios, dice la palabra de Dios de acuerdo a los versículos que le dio lectura al hermano Salva, que el terror de Dios cayó sobre las ciudades vecinas. Esto es otra frase bien hermosa. El terror de Dios cayó sobre las ciudades vecinas. Hermanos, cuando nosotros vemos
de manera muy especial, cómo Dios nos libra del mal, cómo Dios está con nosotros, cómo Dios es Emmanuel, Dios con nosotros, cómo Dios camina con nosotros, cómo Dios actúa en nosotros, cómo Dios nos quebranta y nos corrige, mis hermanos. Quizá nosotros no veamos el alcance de las maravillas de Dios en toda su plenitud, pero lo que dice la palabra de Dios es que cuando un pueblo se somete a su voluntad, a su señorío, a su palabra hermosa, dice que hace temblar a las naciones, porque aunque ellos quisieran aniquilar o exterminar al pueblo de Dios, mis hermanos, Dios es el protector de su pueblo. Dios es el que de manera muy especial demuestra a su pueblo, que hace que los corazones de los hombres soberbios puedan temblar ante la presencia de Dios, porque tiene un pueblo donde Él se manifiesta, donde Él cuida a su pueblo y donde Dios cumple su propósito. Por eso, mis hermanos, cuando los enemigos del cristiano, del pueblo cristiano se levantan, nosotros podemos darnos cuenta, mis hermanos, que la protección de Dios, la misericordia y la gracia de Dios, hermanos, están con el hombre de fe, están con su pueblo. Hay muchas expresiones en la Biblia de cómo los hombres de fe pues dan acción de gracias, cómo Dios los libra del enemigo. Y esto es el caso que podemos ver acá, mis hermanos, que el terror de Dios cayó sobre las ciudades vecinas. Ya se les quitó esas ganas de querer vengar a aquel príncipe para poder ir a matar a los hijos de Israel. Y nosotros podemos darnos cuenta que fue también una de las razones por qué Jacob dejó ese lugar, llevó a toda su familia. Y podemos darnos cuenta cómo Dios estaba interviniendo a favor de su pueblo. Y mis hermanos, a cada uno de nosotros podemos nosotros darnos cuenta que siempre hay un propósito en la vida cristiana, que cuando Dios le dice a Jacob que haga un altar y que haga culto, que se limpien y hagan culto, el propósito de Dios siempre es llevarlos, mis hermanos, llevarlos a la meta, y la meta que Dios estaba enseñándole a Jacob es que pudieran llegar hasta la Canaán, que era Betel. Y Jacob llega a Betel, llega a Canaán, porque Betel es parte de Canaán. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que los enemigos, aunque quisieran estorbar el plan de Dios para que el hombre de fe llegue hasta a Canaán, mis hermanos, podemos nosotros darnos cuenta que aunque nosotros en esta vida tengamos estorbos en nuestro peregrinaje de parte del enemigo, de seguro el Señor nos lleva hasta la Canaán espiritual, la Canaán celestial. Porque esta Canaán donde Dios estaba preparando un terreno a Jacob solo era un tipo de lo que iba a ser la Canaán celestial. Esta Canaán solo es terrenal, pero con un mensaje espiritual para aquellos hombres de fe, que la esencia de la vida no se cumple en esta tierra, sino se cumple en la Canaán celestial, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta, mis hermanos, que Dios siempre saca a su pueblo con propósito en el peregrinaje, para darnos cuenta que Dios cumple su palabra, que Dios encamina a su pueblo, que Dios protege a su pueblo, que Dios se glorifica en su pueblo, para que nosotros podamos darnos cuenta que es la razón del por qué Dios se le presenta a Jacob como el Todopoderoso. Y hermanos, a la luz de la palabra del Señor, estos primeros versículos nos ayudan para que nosotros no pongamos nuestra mirada sobre esta tierra, que si bien es cierto hay bendiciones temporales, pero que sobre todo nuestros ojos estén cimentados en las bendiciones espirituales, celestiales, eternas, para que nuestro gozo sea cumplido más allá de nuestra vida de peregrinaje sobre esta tierra. Entonces la palabra del Señor nos hace recordar, hermanos, la responsabilidad de un pastor familiar.
de un pastor para que podamos nosotros velar en no caer en irresponsabilidad, de no asistir, de no congregarse, de no limpiarnos de lo que estorba nuestra relación con Dios, de no tener en cuenta que Dios siempre está con ese propósito para que su altar esté presente en medio de los hombres de fe, para que nosotros podamos darle gloria y honra. Pero también saliendo ya de esta escena, de estos primeros versículos, nos ayuda entonces a comprender la gran responsabilidad pastoral que tiene un padre de familia. El hombre es el que es responsable de timonear a su familia en los momentos hermosos, en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, en los momentos de abundancia. El hombre es el llamado para ser el pastor de su familia, para que su familia aprenda estos principios como lo vivió Jacob, de acuerdo a lo que Dios le demandó para su propia familia, para pudieran y aprendieran a caminar en fe. Y mis queridos hermanos, esto que ellos viven como pueblo de Dios nos lleva a otra siguiente escena. Y la siguiente escena, mis queridos hermanos, es sobre la muerte de Débora. Débora era como la niñera de Rebeca. Era la sierva, mis hermanos, de Rebeca. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que acá en la muerte de Débora podemos nosotros darnos cuenta, mis hermanos, que aparece de nuevo Dios y lo bendice, pero en medio de esta circunstancia solo nos hace recordar que aquellos quienes son parte de la familia, aunque quizás no sean de sangre directa familiar, pero que sirven dentro de la familia, se les debe de dar honor, agradecimiento, respeto, para que en medio de las circunstancias, sea quien sea, muera dentro de la familia, se le debe de dar ese honor para darle una sepultura correcta, para dar buen testimonio, que se aprecian a todos los que son parte de la familia de Dios. Ni aun que no era hija legítima, ni aun que no era de la familia legítima de sangre, pero era parte de la familia como mujer de fe, para poder nosotros comprender, mis hermanos, que debemos de honrar a las personas que son parte del cuerpo de Cristo, que quizás no sean de nuestra misma sangre, pero son parte del cuerpo de Cristo. Y si son hombres de fe, si son mujeres de fe, nosotros, si pasa alguna circunstancia cualquiera de los que están bajo el techo de una familia, debemos honrarles, tal y como sale a luz acá, que le dieron sepultura de manera correcta a esta mujer, la que apoyaba, la que servía en el núcleo familiar de Rebeca, para recordar la muerte de Débora. Cada uno de nosotros, mis hermanos, podemos nosotros ver que aunque no todas las familias en el sentir literal no pueden tener una niñera o una sierva, mis hermanos, pero debemos de entender que en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, hay muchos, mis hermanos, que no somos de la propia sangre, pero debemos de honrar cuando hay circunstancias adversas de dolor en la vida de estos hombres de fe que van en peregrinaje con la familia de sangre, para poder nosotros recordar la actitud justa y correcta de Jacob y su familia. Ahora, mis hermanos, esto nos hace recordar que Dios toma la iniciativa para poder también enseñar al pueblo que Dios empieza a cambiar el nombre de Jacob con el pastor de esta iglesia, con el pastor de esta familia. Dios es el que cambia la vida de Jacob a Israel. Para que nosotros recordemos, hermanos, que es Dios el que cambia, Dios el que transforma, Dios el que obra dentro de la vida, del corazón de un ser humano cuando es alcanzado por su gracia, para hacernos recordar que
ahora Dios le da un nuevo nombre a Jacob, ahora conocido como Israel, para que nosotros podamos ver las maravillas que Dios hace en la vida, de lo que Dios cambia, de lo que Dios transforma. Cuando Dios se revela como omnipotente, que todo lo puede, lo hace bajo este contexto. Bajo el control soberano de Él están todas las circunstancias de la vida. Cuando los hombres ven el poder de los seres humanos, el poder del enemigo, el poder de todo lo que es contra Dios, también Dios se le revela a su pueblo que Él es el omnipotente, que Él está al tanto de su pueblo, para que nosotros aprendamos a confiar en Él, en nuestro dolor, en nuestra agonía, en las circunstancias difíciles, confiar solo en el Señor, doblar nuestras rodillas, esperar en el tiempo de Dios, para que Dios se glorifique en la vida de sus hijos, en la vida de su pueblo. Dios se presenta como el ser omnipotente que cambia la vida de Jacob, para hacernos recordar, hermanos, que Él tiene todo poder para todas las circunstancias que se pueden presentar en nuestra vida. Y yo quiero terminar, hermanos, dejándoles en el corazón a cada uno de ustedes, al ver cada principio que hemos aprendido sobre los primeros versículos, porque todavía nos falta para terminar todo el capítulo, podemos ver la gran responsabilidad que Dios delega a los pastores de cada familia. Ver lo que Dios acá le enseña a Jacob, para que pudiera él levantar un altar para recordar su vida, una vida que había sido perseguida de parte de su propio hermano, y que Dios lo estaba librando. Dios lo estaba encaminando para su gloria, para su honra. Recordar, mis hermanos, que hay amonestaciones divinas para que el pueblo aprenda a consagrarse, a quitar lo que ofende a Dios, quitar los dioses paganos, lo inmundo, pero también la exhortación al culto colectivo, para que seamos responsables en congregarnos como cristianos, para que Dios se revele como el omnipotente en nuestras vidas, y para que el Señor, mis hermanos, pueda demostrar hacia todas las naciones que lo odian, que odian su palabra, que Él es el Dios omnipotente, es el Dios que va a hacer caer el terror, el miedo sobre los que odian a su pueblo, porque Dios sigue siendo Dios. Dios sigue protegiendo a su pueblo, porque tiene un propósito para ellos sobre esta tierra, para todos los hombres de fe. Y si el terror de Dios cae sobre las ciudades paganas, si Dios se revela como el Dios omnipotente para hacer todos los cambios, que no se le escapa nada, confiemos solo en nuestro Señor, solo en Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano pastor.